En menos de 24 horas, el rugido de las fábricas en Detroit se apagó. Las líneas de ensamblaje, que alguna vez fueron el latido de la industria estadounidense, se detuvieron en seco. Las cadenas de suministro, tejidas con décadas de precisión, colapsaron como un castillo de naipes. La ciudad, símbolo del poder manufacturero de Estados Unidos, quedó envuelta en un silencio que nadie anticipó. ¿Qué desencadenó este cambio? Una decisión audaz, un arancel del 50% sobre el acero y el aluminio provenientes del extranjero, anunciado por el expresidente Donald Trump en un esfuerzo por revitalizar la industria nacional. Pero lo que parecía una jugada para fortalecer el corazón industrial de América terminó desatando una cadena de eventos que nadie, ni siquiera los estrategas más experimentados, pudo prever. Al norte de la frontera, Canadá, el vecino conocido por su diplomacia y cooperación, no respondió con comunicados ruidosos ni medidas de confrontación. En lugar de eso, optó por una estrategia silenciosa, pero devastadoramente efectiva. En provincias como Ontario y Quebec, las plantas de acero cobraron vida con una intensidad que no se veía en años. Los hornos trabajaban sin pausa, iluminando el cielo nocturno. Los trabajadores, muchos de los cuales habían enfrentado años de incertidumbre, regresaron a sus puestos con un sentido de propósito renovado, como si el país entero se hubiera movilizado para un objetivo común. Las fábricas canadienses no solo producían acero, estaban reescribiendo las reglas de un juego que Estados Unidos creía controlar. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿fue esta política, diseñada para proteger la industria estadounidense, el disparo que terminó hiriendo a su propio creador? ¿Se convirtió en uno de los movimientos más inesperados de la carrera de Trump? Para julio de 2025, las exportaciones de acero canadiense a Estados Unidos se desplomaron un 98%. No fue un accidente, ni un error de logística. Fue una decisión calculada. Detroit no fue blanco de un ataque directo, simplemente fue dejado atrás. Los precios del acero se triplicaron, paralizando a fabricantes que dependían de suministros transfronterizos. Empresas automotrices como Ford reportaron pérdidas que superaron los $2.500 millones en la primera mitad del año. Mientras tanto, en ciudades canadienses como Hamilton, los estacionamientos de las fábricas estaban llenos por primera vez desde los días más oscuros de la crisis sanitaria global. ¿Cómo llegó el panorama a este punto? Canadá no necesitó alzar la voz ni imponer aranceles recíprocos. En lugar de entrar en una guerra comercial abierta, optó por un enfoque más sofisticado, redirigió su producción de acero hacia el mercado interno. Con políticas ambientales como respaldo, el gobierno en Ottawa cambió las prioridades de su industria sin romper una sola norma del comercio internacional. Mientras en Washington se organizaban reuniones de crisis, audiencias en el Congreso y conferencias de prensa cargadas de frustración, Canadá actuó con una calma quirúrgica. Reorganizó sus cadenas de suministro, fortaleció sus estándares de sostenibilidad y, en el proceso, dejó a Estados Unidos con algo más que una escasez de acero, una pérdida de influencia en el escenario global. En Alberta, el epicentro energético de Canadá, se aprobó una legislación que marcó un punto de inflexión. Todos los nuevos proyectos de infraestructura, incluidos oleoductos clave, debían usar exclusivamente acero producido en el país. De un día para otro, un mercado que históricamente dependía de proveedores estadounidenses se cerró por completo. No solo la industria automotriz de Estados Unidos sintió el impacto, el sector energético, vital para la economía, también quedó excluido de un espacio que antes dominaba. Todo esto fue consecuencia de una decisión que el equipo económico de Trump no supo anticipar ni contrarrestar. El origen de esta medida estaba en la sección 232 del Trade Expansion Act, una cláusula creada para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, usarla para imponer aranceles a Canadá, su aliado más cercano y fiable, generó controversia incluso dentro del propio círculo de Trump. Asesores económicos advirtieron contra la medida, pero sus voces fueron ignoradas. Gobernadores de estados industriales como Michigan, directamente afectados por la decisión, no recibieron notificación previa. Wall Street, siempre sensible a las turbulencias, reaccionó con nerviosismo, las acciones de empresas ligadas al suministro se desplomaron.
Los contratos de futuros del acero se volvieron impredecibles y el mercado entero entró en un estado de alerta máxima. Pero Canadá no se inmutó. En lugar de responder con medidas de confrontación, jugó al ajedrez en un tablero donde Estados Unidos parecía atrapado en un juego de damas. Ajustó sus protocolos de compra, implementó estándares ambientales más estrictos y estableció requisitos para proyectos de infraestructura que, en la práctica, dejaron fuera al acero estadounidense. ¿Fue una maniobra ilegal? No, estaba dentro de las reglas del comercio global. ¿Fue éticamente cuestionable? Eso depende de la perspectiva. ¿Fue efectiva? Absolutamente. El verdadero impacto de esta estrategia radica en su simplicidad. Mientras Estados Unidos se consumía en debates sobre una supuesta disputa comercial, Canadá ya había construido una ruta alternativa. No necesitó declaraciones altisonantes ni sanciones visibles. Con un enfoque basado en el diseño industrial, la innovación ambiental y una visión a largo plazo, Canadá demostró que el poder en el siglo XXI no se mide en toneladas de acero exportadas, sino en la capacidad de adaptarse a un mundo que valora la sostenibilidad por encima del precio. Y aquí entra en escena la jugada maestra de Canadá, el acuerdo de pasaporte de carbono con la Unión Europea. Este certificado no es solo un sello de aprobación ambiental, es una llave que abre las puertas de los mercados más exigentes del planeta, libres de aranceles punitivos. Empresas automotrices europeas, consorcios de infraestructura asiáticos e incluso firmas energéticas de Medio Oriente comenzaron a mirar hacia el norte, no por lealtad ideológica, sino por pragmatismo. El acero canadiense cumple con los estándares ambientales, logísticos y comerciales que definirán el futuro. Mientras tanto, Estados Unidos observa desde fuera, sin un asiento en esta nueva mesa global. En contraste, gran parte de la industria del acero estadounidense sigue dependiendo de procesos intensivos en carbono, lo que la hace menos competitiva en mercados regulados como Europa. Las consecuencias de esta brecha no se limitan a Detroit. Ciudades industriales en Ohio, Pensilvania e Illinois enfrentan proyectos de infraestructura congelados, licitaciones canceladas y miles de trabajadores despedidos. Sin embargo, en el Congreso estadounidense, muchos prefieren señalar a Canadá como el problema en lugar de revisar las decisiones de política interna que llevaron a este punto. Canadá, por otro lado, está forjando una identidad industrial renovada. Desde incentivos fiscales para el reciclaje de acero hasta cadenas de suministro alimentadas por energía hidroeléctrica y nuclear, su enfoque es tan pragmático como visionario. El acero ya no es solo un material. Es un símbolo de geopolítica, una herramienta de diplomacia climática y una señal de que naciones están preparadas para liderar en el siglo XXI. Ottawa no solo le tendió un espejo a Washington, mostrando sus contradicciones, también demostró que es posible construir un modelo económico que combine competitividad con sostenibilidad. La ironía es profunda. En su esfuerzo por priorizar a América primero, Estados Unidos empujó a su mayor socio comercial hacia un modelo industrial que lo excluye. Pero esta exclusión no llega con titulares sensacionalistas ni sanciones explícitas. Es una exclusión funcional, ejecutada a través de regulaciones ambientales, subsidios a la innovación verde y una redefinición de las prioridades industriales. Mientras Trump buscaba fortalecer la industria nacional, Canadá se posicionó como el socio preferido de las economías más avanzadas del mundo, desde Bruselas hasta Tokio. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Puede Estados Unidos adaptarse a un mundo donde el valor del acero no se mide solo por su precio, sino por su huella ambiental? ¿O seguirá atrapado en un ciclo de políticas reactivas que lo aíslan en el escenario global? Canadá no necesitó alzar la voz para ganar esta partida, simplemente reescribió las reglas con una claridad que Washington no anticipó. El impacto va más allá de los números. No se trata solo de empleos perdidos o contratos cancelados, es una cuestión de narrativa. ¿Puede Estados Unidos seguir considerándose un líder industrial si sus decisiones están guiadas por impulsos a corto plazo en lugar de estrategias a largo plazo? ¿Puede atraer inversiones globales si su industria no se alinea con las demandas de sostenibilidad del siglo XXI? La pregunta no es si Canadá salió victorioso en esta reconfiguración silenciosa, sino si Estados Unidos tiene la capacidad de reinventarse antes de quedar rezagado en un nuevo orden industrial.
Y ahora, la palabra es tuya. ¿Crees que esta política fue un error estratégico que debilitó a Estados Unidos? ¿O Canadá simplemente hizo lo que cualquier nación inteligente haría, proteger sus intereses con visión de futuro? ¿Es esto el comienzo de una nueva era donde Estados Unidos ya no lidera, sino que sigue? ¿O aún hay tiempo para que Washington despierte y rediseñe su estrategia industrial? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque lo que está en juego no es solo el acero, sino el futuro del liderazgo económico en Norteamérica. Suscríbete y activa la campana para no perderte más historias como esta, donde las decisiones de hoy dibujan el mundo de mañana.